Hola a todos, soy Yolanda Cabello, embrióloga senior, y os voy a hablar del test de receptividad endometrial ERPIC. Primero de todo, me gustaría haceros una introducción a los test de receptividad endometrial. El endometrio juega un papel importante en la implantación y en el embarazo. Es uno de los pocos tejidos del cuerpo que es capaz de regenerarse. Como todos sabéis, es la capa epitelial interna del útero de mamíferos y es el revestimiento del útero. Se engrosa y se desprende durante el ciclo menstrual natural en humanos y es el lugar para la implantación del embrión. Si no hay implantación, el endometrio se descama como parte del ciclo menstrual. Si se produce la implantación, permanece como la decidua. Y la decidua se convierte en parte de la placenta, brindando soporte y protección para la gestación. ¿Qué es la ventana de implantación? Pues es el periodo durante el cual el endometrio es más receptivo para la implantación de embriones. Se ha determinado que 7-10 días después de la ovulación en un ciclo menstrual natural estaría abierta esa ventana. Y también se ha observado que la ventana de implantación puede estar modificada en aproximadamente el 30% de las mujeres que se someten a una técnica de reproducción asistida. Gracias al estudio de la expresión génica del endometrio en distintos momentos, se ha podido establecer un perfil de genes que se expresarían durante la ventana de implantación, lo cual nos indicaría que el endometrio está receptivo en ese momento. En un estudio de 150 biopsias tomadas en distintos momentos tras el inicio de la administración de progesterona, en esta gráfica podemos ver que en día 5,5 estarían los endometrios más receptivos y que en día 5, que es el día que se suele elegir para transferir los embriones en blasto, tendríamos un 20% de pacientes con el endometrio prerreceptivo y un 10% con el endometrio posreceptivo. Esto podría ser debido a que no se tiene la misma respuesta a la progesterona, debido a una farmacogenética diferente en todas las pacientes. ¿Qué pasa cuando la ventana de implantación se encuentra desplazada? Pues eso va a tener un impacto. El embrión transferido podría estar transfiriéndose a un endometrio que es subóptimo y, por tanto, la posibilidad de implantación estaría potencialmente reducida. Las pruebas de receptividad endometrial se han realizado de forma diferente durante décadas. El enfoque más nuevo y actual, el genómico, demostró aumentar las tasas de embarazo en pacientes con fallos repetidos de implantación, gracias a la aparición de las ómicas y reproductómicas. Gracias a la genómica pudimos estudiar ya los gametos primero, el endometrio con transcriptómica y los embriones pues, con genómica, metabolómica y proteómica. La tecnología del futuro, que ya es presente, va a permitir estudiar las células del tallo endometrial, la microbiota y la inmunología. ¿Por qué hay que hacer test de receptividad endometrial? En promedio, la FIV con un diagnóstico genético preimplantacional o un screening de aneuploidías en los embriones nos daría tasas de embarazo de hasta el 50-70% o más, dependiendo de la clínica. Pero aún no sabemos por qué el 30% restante no se va a implantar y parte de ello se va a deber al endometrio. Incluso si se implanta, podríamos estar hablando de abortos recurrentes, existen factores masculinos, la edad de cada vez es más avanzada tanto en hombres como en mujeres que buscan el embarazo y hay causas de infertilidad desconocida. En esta diapositiva podemos ver en pacientes de fallo repetido de implantación, en azul oscuro la transferencia en estas pacientes de embriones euploides y en azul más claro
embriones euploides transferidos en pacientes en los que se ha personalizado el día de la transferencia, o sea que se ha hecho un test de receptividad endometrial. Vemos que existen diferencias en la implantación, siendo mayor esta en pacientes en los que se ha determinado la ventana de implantación transfiriendo ese embrión euploide, igualmente en las tasas de embarazo evolutivo, y lo mismo sucede para la tasa de nacidos vivos. ¿En qué consiste el test de receptividad endometrial ERPIC? Este test es una prueba genómica para determinar la receptividad endometrial en pacientes de FIV. Mide la expresión de genes regulados por hormonas para determinar cuándo se da la ventana de implantación de una paciente. Es un enfoque dirigido basado en la plataforma validada y desarrollada por Cooper Genomics. Se reduciría en 4 sencillos pasos. Primero, la biopsia endometrial y el envío de la muestra, el análisis en el laboratorio, el informe de los resultados y entonces determinar el momento de la transferencia embrionaria. Primero de todo, deberíamos realizar un ciclo simulado, o sea, un ciclo en el que haríamos todo lo que se haría en un ciclo para transferir el embrión, o sea, preparar el endometrio para la transferencia, pero sin transferencia, sino que el día determinado para la transferencia se haría la biopsia endometrial. Es recomendable realizar un ciclo sustitutivo, porque si los resultados son de endometrio receptivo, pues tendríamos que imitar exactamente los días y horas en el que se ha tomado la muestra para hacer la transferencia real del embrión descongelado. Si da prereceptivo o posreceptivo, pues lo mismo. Podríamos determinar si tenemos que variar en algunas horas arriba o abajo esa transferencia del embrión real. Para la recolección de muestras y su envío existe un kit que bajo petición se envía a la clínica o centro donde se va a realizar la toma de la biopsia, y cada kit contiene un tubo de recogida de muestras, una bolsa de riesgo biológico, un formulario de solicitud de prueba, instrucciones para la preparación de las muestras y su envío y un formulario de consentimiento del paciente. La muestra se tomará con una cánula tipo Cornier, que también se puede pedir o solicitar, o usar una que se use normalmente en ese centro. Aquí tenemos el formulario de solicitud a la izquierda y el consentimiento a la derecha. Es necesario completar ambos, y el consentimiento debe ser leído, entendido y firmado por los pacientes antes de realizar la prueba. Ambos documentos deben enviarse de vuelta junto con la biopsia. Para la toma de biopsia, el American College of Obstetricians and Gynecologists recomienda este equipamiento. Muchas veces no se necesitará todo. Lo principal es tener un dispositivo de aspiración, que es la cánula con la que haremos la biopsia. La toma de la biopsia se realizará introduciendo la cánula vía vaginal hasta el fondo del útero, aspirando y realizando movimientos. Cuando se empieza a retirar ya por vacío, entrará esa biopsia dentro de la cánula y fuera ya la podremos introducir dentro del tubo adecuado. Después de la toma de la biopsia, la muestra contenida en la cánula se va a depositar dentro del tubo destinado al estudio de receptividad endometrial. Nos tenemos que asegurar de que la muestra no tiene un alto contenido en sangre, porque eso podría llevarnos al no resultado del test, y que el kit no estaba caducado. La muestra tiene que quedar embebida dentro del líquido, cerrarlo y moverlo de arriba abajo unas cuantas veces
para asegurarnos que el líquido llega a todas partes. Se dejará en la nevera 4 horas antes de que pasen a recoger la muestra. Otra muestra podría destinarse al estudio inmunológico. Otra parte de la muestra para microbiología. Y otra parte de la muestra o otra muestra, si hace falta, para anatomía patológica, donde se estudiará la presencia de células plasmáticas y el marcador CD138 y para que confirmen que el endometrio tenía características secretoras. Como a veces una sola toma de muestra no es suficiente, si vamos a hacer todos estos estudios, se deberá repetir la toma de la muestra, con lo cual puede resultar molesto para la paciente y deberíamos valorar que se pudiera sedar. En esta diapositiva podemos ver biopsias subóptimas a la izquierda y otra óptima a la derecha. Como vemos, a la izquierda tenemos una imagen de una biopsia donde se recogió mucha cantidad de tejido endometrial, pero tenía mucha sangre, y a la derecha una cantidad menor, pero suficiente y sin sangre. La muestra llega al laboratorio de Cooper Genomics certificado para realizar este tipo de test. Las muestras serán analizadas utilizando la plataforma medida de análisis validada para este propósito y el tiempo de respuesta será de unos 15 días desde que se ha recibido esa muestra. Una vez analizadas las muestras y obtenidos los resultados, se elaboran informes. Son informes con gráficos simples y fáciles de interpretar. La mayoría de muestras darán lugar a informes de endometrios prerreceptivos, receptivos o posreceptivos. En algunas ocasiones podrá ser un endometrio no receptivo y en otras sin resultado, pero como he comentado antes, eso suele estar relacionado a la gran cantidad de sangre que ha llegado juntamente con la muestra. La interpretación es fácil y además también se aconseja o se recomienda un tiempo para la transferencia en los casos con resultados pre o post receptivos. Sin embargo, en ocasiones es necesaria la realización de una segunda biopsia y un segundo test endometrial para confirmar que el endometrio es receptivo cuando hemos considerado que lo va a ser. Para concluir, ¿qué pacientes podrían beneficiarse del test de receptividad endometrial? Pues en principio no es un estudio de primera elección sin que se sospeche que la causa principal de infertilidad es el desplazamiento de la ventana de implantación. Sin embargo, existen varias publicaciones y ensayos que demuestran la eficacia clínica de la realización de este test en pacientes con fallos repetidos de implantación que no tengan otra causa aparente de infertilidad. Los casos de esterilidades de origen desconocido también podrían ser candidatos para este tipo de test. Y a valorar pacientes que solo tengan un embrión euploide para transferir con analíticas y demás pruebas normales, ya que muchas veces ese embrión es la única oportunidad de esa mujer o de esa pareja para conseguir el embarazo tan deseado. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención.